ministerios cristianos alrededor del mundo se han unido para crear el curso de estudio internacional. Estas enseñanzas han sido desarrolladas para ayudar a la iglesia en muchas naciones y a los creyentes para poder entender su fe y así llegar a ser siervos de Jesucristo. Este curso se titula Mentalidad de Desierto. Esta es la lección número 1 y nuestra maestra para hoy será la doctora Joyce Myers. Hello, I'm Joyce Meyer, and I am excited about sharing God's Word with you today. Hola, yo soy la doctora Joyce Myers y me emociono grandemente en poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. I'm the founder and the president of a ministry in America called Life in the Word. Soy la fundadora y presidenta de un ministerio en los Estados Unidos que se llama Vida en la Palabra. I have found in my life that there definitely is life in God's Word. He descubierto que la palabra de Dios en verdad produce vida. 22 years ago, I was baptized in the Holy Spirit. Hace 22 años yo fui bautizada en el Espíritu Santo. I had been a born-again Christian for many years, Por muchos años yo había sido una cristiana nacida de nuevo, but I seemed to be powerless in my life to do the right thing. pero carecía de poder para poder hacer las cosas debidamente. I loved the Lord, but I could not behave properly. Amaba al Señor, pero no me podía comportar correctamente. I needed the power of the Holy Spirit in my life. Yo necesitaba el poder del Espíritu Santo en mi vida. After I was baptized in the Holy Spirit, God called me to preach. Después de ser bautizada en el Espíritu Santo, Dios me llamó a predicar. When God called me, I was a housewife and a mother of 3 children. Cuando Dios me llamó a predicar, yo era una ama de casa y la madre de 3 hijos. I had different problems in my life that needed to be worked out. Tenía varios problemas en mi vida que necesitaban ser solucionados. I needed to study and learn the Word. Necesitaba estudiar y aprender la palabra de Dios. I needed to grow a lot as a Christian. Como cristiana necesitaba yo crecer. But I loved the Lord and He saw my heart. Amaba al Señor y Él conocía mi corazón. And I'm sure many of you watching me right now are the exact same way. Y segura estoy de que muchos de los que me están viendo ahora mismo están en la misma condición que yo estaba. Perhaps in the natural you think, well, how can God use me? Quizá en lo natural usted pensará, ¿cómo podrá Dios usarme a mí? I felt the exact same way. Yo me sentí exactamente igual. But I tell you, if God has spoken something to your heart, Si Dios le ha hablado algo a su corazón, if He's put a vision in your heart, si Él ha depositado una visión en su corazón, then you want to press toward that vision. entonces usted quiere entregarse a la realización de esa visión. God uses the weak and the foolish things of the world. Dios usa lo débil y a veces lo necio del mundo. God uses what other people would throw away. Dios usa lo que otras personas descartarían o echarían fuera. I came from a background of being abused. Yo vengo de un trasfondo en que fui abusada. My father had sexually abused me. Mi padre me abusó sexualmente. I was abused mentally and emotionally. Fui abusada mental y emocionalmente. There was alcoholism in our home, Hubo alcoholismo en nuestro hogar, a lot of violence, mucha violencia. and I just did not grow up very nice. Y yo no me crié en un ambiente muy favorable. I had lots of problems in my soul. Tenía muchos problemas en mi alma. But God saw my heart, Pero Dios vio mi corazón. and He knew that He could take what the world would throw away, Y Él sabía que Él podía tomar lo que para el mundo sería desperdicio. and He could use it for His glory. Y Él podía usarlo para su gloria. It's been 22 years since I was baptized in the Holy Spirit, Hace 22 años que fui bautizada en el Espíritu Santo. and now today I have an international television broadcast. Y hoy tengo un ministerio de televisión internacional. My Life in the Word TV program is seen on over 350 stations. Mi ministerio de televisión Vida en la Palabra se ve alrededor del mundo, en varios países del mundo. And our radio broadcast is on over 250 Y stations. nuestro programa radial está en unos 250 radiodifusoras. I've authored 32 books, He sido autora de 32 libros and we travel nationally and internationally preaching the gospel. y viajamos nacionalmente dentro de Estados Unidos e internacionalmente predicando el Evangelio. The main call on my life is to help the believer mature. El mayor llamado que Dios ha puesto en mi vida es ayudar a los creyentes a madurar. It's my job to help people grow up, Es mi trabajo ayudarles a crecer,
to help people be all God wants them to be, ayudarles a llegar a ser todo lo que Dios quiere que sean, so they can have all that God wants them to have. para que puedan obtener todo lo que Dios tiene para ellos. You see, a lot of people want to have all that God wants them to have, Mucha gente quiere obtener todo lo que Dios tiene para ellos, but they don't always want to be all that God wants them to be. pero no siempre quieren ser todo lo que Dios quiere que ellos sean. And the two are connected together. Y estas dos cosas están entrelazadas. God has many blessings already set aside for you. Dios tiene separadas ya muchas bendiciones para usted. He has a great call and a great plan for your life. Tiene un gran plan y un llamado sobre su vida. But we have to grow up. Pero tenemos que crecer. We have to mature and become Christ-like. Tenemos que madurar y llegar a ser como Cristo. So the series of teachings that I'm going to be doing is entitled Wilderness Mentalities. La serie de estos estudios que yo voy a estar dictando se titula Mentalidad de Desierto. And this series of teachings Y esta serie de enseñanzas teaches us why the Israelites nos enseñan a nosotros por qué fue que los israelitas spent 40 years trying to make an 11-day trip. pasaron 40 años tratando de hacer un viaje que se llevaría apenas 11 días. The Israelites were in bondage in Egypt. Los israelitas se encontraban en ataduras en Egipto. God sent them a deliverer and brought them out of bondage. Y Dios les envió un libertador para librarles de sus ataduras. They headed for the promised land, Y iban rumbo a la tierra prometida. but they had to pass through the wilderness. Pero tenían que pasar a través del desierto. Out in the wilderness, to me, is the place where we grow up. En el desierto es el lugar donde nosotros nos criamos o crecemos. How we handle the wilderness Y la forma en que nosotros enfrentamos el desierto determines how fast we'll make it to the promised land. determina qué tan rápido podemos llegar a la tierra prometida. They were excited about heading for the promised land, Ellos estaban muy emocionados acerca de su viaje a la tierra prometida, but they didn't know how to handle themselves in the wilderness. pero no supieron cómo conducirse dentro del desierto. The first scripture we'd like to look at is Deuteronomy chapter 1, verse 2. El primer pasaje que queremos ver está en Deuteronomios capítulo 1 y el versículo 2. Deuteronomy chapter 1 Deuteronomios capítulo 1 and verse 2 y el versículo 2 says, "It is only 11 days' journey from Horeb by the way of Mount Seir to Kadesh Barnea." dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Yet Israel took 40 years to get beyond it. Pero Israel se tomó 40 años para hacer ese recorrido. Now this is an amazing scripture. Este es un pasaje realmente muy maravilloso. It tells them that they only had an 11-day journey, Les dice que tenían un viaje de tan solo 11 días, but they wandered around in the wilderness 40 years. pero divagaron alrededor del desierto 40 años. And you know, I can understand that, Yo puedo entender eso, because there have been many times in my life porque hay muchas veces en mi vida when I felt like it was taking me a lot longer to get somewhere than it should have. cuando yo sentí que me estaba tomando mucho más tiempo de llegar a donde yo tenía que llegar. For example, when I discovered in the Word of God that I needed to control my temper. Por ejemplo, cuando yo descubrí en la palabra de Dios que yo tenía que controlar mi coraje I needed to control all of my negative y emotions. tenía que controlar todas mis emociones negativas, And I wanted to do that. y yo quería hacer aquello. I love the Lord and I wanted to please Him. Amaba al Señor y yo quería agradarle a Él. And I knew I had the fruit of self-control, Y yo sabía que tenía el fruto de autocontrol, but it seemed like I would still lose my temper. pero parecía que yo siempre me enojaba. And even though I'd been studying the Word for a year, Y a pesar de estar estudiando la palabra por todo un and año, then for 2 y years, yo luego por 2 años, and then maybe for 5 y years, luego por 5 años, and I felt like I shouldn't have those problems anymore, y yo pensaba, pues yo no debo de tener esos problemas más. sometimes I would still make mistakes and I would fall into those same problems. Todavía cometía errores y caía en esos mismos problemas. So I felt like the Israelites. Así es que yo me sentía como los israelitas. God, why is it taking me so long to get to the promised land? Señor, ¿por qué es que me está tomando tanto tiempo para llegar a la tierra prometida? Or there were other issues in my life. Habían otros asuntos en mi vida. Because of being abused in my childhood, I was rebellious. Por haber sido abusada en mi niñez, yo era rebelde.
I didn't have the right attitude toward authority in my life. No exhibía una actitud correcta hacia las autoridades en I mi knew as a vida. wife that I should be submissive to my husband. Como esposa tenía que estar sometida a mi esposo And yet I found it hard to do. y se me hacía difícil someterme. I wanted to do the right thing. Yo quería hacer lo que era correcto, My heart was right, mi corazón estaba bien, but those negative emotions would get the best of me. pero aquellas emociones negativas se aprovechaban de mí. I wanted to get where God wanted me to be. Yo quería llegar al lugar en donde Dios quería que yo estuviera, But it just seemed like it was taking so long. pero parecía que me estaba tomando mucho tiempo en llegar allá. And I always thought it was my enemies. Y yo siempre pensaba que eran mis enemigos. I thought it was the devil. Pensaba que era el diablo. I thought, well, if we had more money, I'd be easier to get along with. Pensaba que si tenía más dinero, tal vez sería una persona más llevadera. And then there were times where I thought if I felt better physically, I'd be easier to get along with. Pensé que si me sentiría físicamente mejor, tal vez sería una mejor persona. And then I thought, well, if my ministry would grow faster, I'd be easier to get along Y with. luego pensé que si mi ministerio hubiera crecido más rápidamente, yo sería una persona más llevadera. But as I began to really pray about it, Pero al empezar a orar sobre ello, as I really got serious with God, cuando me puse en serio con Dios, God began to show me this. Dios empezó a mostrarme esto. He said, Joyce, the Israelites were out there 40 years, Me dijo, Joyce, los israelitas estuvieron ahí por 40 años, not because of their enemies, no por sus enemigos, but because of their attitude. sino que por sus actitudes. He said they had wilderness mindset. Ellos tenían una mentalidad de desierto. They had a wilderness attitude. Tenían una disposición mental de desierto. They had wrong attitudes that kept them Tenían out there. actitudes incorrectas. And we want to talk about 10 wrong attitudes that we can have that will keep us in the wilderness. Queremos hablar de 10 actitudes malas que pueden impedirnos llegar a la tierra prometida. Our minds are very, very, very important. Nuestras mentes son muy, muy importantes. We have to think right if our lives are going to be right. Si nuestras vidas van a estar bien, tenemos que pensar bien. Proverbs 23:7 says, as a man thinks in his heart, so is he. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Let's look at one more scripture in Deuteronomy before we go somewhere else. Deuteronomy Veamos otro pasaje en Deuteronomios antes de avanzar. chapter 1, verse 6. Deuteronomios capítulo 1, versículo 6. The Lord our God said to us in Horeb, you have dwelt long enough on this mountain. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. I'm sure that many of you feel that way, like maybe you have been at the same place long enough. Segura estoy que muchos de ustedes se sienten de esta forma, que han estado en el mismo lugar por demasiado tiempo. You may be discouraged right now because you feel like you're not making enough progress. Tal vez ahora mismo usted se sienta desanimado porque siente que no ha estado progresando lo suficientemente rápido. But my dear brother or sister, don't be discouraged. Pero mi querido hermano o hermana, no se desanime. God is more patient with us than we are with ourselves. Dios es mucho más paciente con nosotros que nosotros con nosotros mismos. God knew exactly how long it was going to take me when He called me into ministry. Dios sabía exactamente cuánto tiempo me iba a tomar a mí cuando Él me llamó al You ministerio. see, God knows the end from the beginning. Dios conoce el fin desde el principio. And God is willing to work with you Y Dios está en la mejor disposición de trabajar con usted. as long as you have an attitude to learn. God is never going to give up on you. Siempre que usted tenga una buena actitud para aprender, Dios no se va a dar por vencido So en you may usted. have been at the same mountain a long time, Habían estado en el mismo monte por bastante tiempo, but today is a day to move on. pero hoy es su día para avanzar. Today is a day to change your mind so you can change your behavior. Hoy es su día para cambiar su mente para que su conducta o comportamiento pueda cambiar. The next scripture we want to look up is Colossians chapter 3. El siguiente pasaje que queremos ver está en Colosenses, el capítulo 3. Colossians chapter 3, verse 1, En Colosenses capítulo 3 y el versículo 1 and also verse 2. y también el versículo 2. Verse 1 says, if then you've been raised with Christ to a new life, Versículo 1 nos dice de la manera siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, sharing His resurrection from the dead, buscando las cosas de arriba, aim at and seek the rich eternal treasures that are above.
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. where Christ is seated at the right hand of God. Debemos de buscar las cosas santas donde está Cristo en el cielo. And set your minds and keep them set on what is above, Poned la mira o fijad vuestra mente en las cosas que están arriba, the higher things, las cosas de más arriba, not on the things that are on the earth. no en las cosas de esta tierra. So he's saying if you want to live the resurrection life that you've been called to, Él está diciendo que si usted quiere vivir la vida de resurrección a la cual Dios te ha llamado, if you want to live the good life that you've been called to, si quieres vivir la buena vida a la cual Dios te ha llamado, then you have to set your mind on higher things, entonces tienes que fijar tu mente en las cosas de arriba, not on low things. no en las cosas de abajo. And when we say set our mind on higher things, Cuando decimos fijar nuestras mentes en las cosas de arriba, that doesn't mean we just go around thinking about heaven all the time. eso no quiere decir que pasamos todo el tiempo pensando solamente en el cielo, But thinking about high things pero pensando en las cosas de arriba means thinking about right things. quiere decir que estamos pensando en las cosas correctas. The Bible teaches us in Romans chapter 12 verse 2 La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2, that we have to have our minds completely renewed by the Word of God. que nuestras mentes tienen que estar totalmente renovadas por la palabra de Dios. You see, I had lots and lots of years to learn wrong thinking. Yo tuve muchos años en los cuales estuve aprendiendo a pensar mal. However many years you've been alive before receiving Christ as your Savior, Durante todos los años que usted vivió sin conocer a Cristo como su Salvador, you've had all those years to learn wrong thinking. usted tuvo todos esos años para aprender a cómo pensar mal. And even though now you've taken Jesus as your Lord and Savior, Y aunque ahora has recibido a Cristo como tu Salvador, the Bible says your mind has to be renewed. la Biblia dice que tu mente tiene que ser renovada. It says it has to be completely transformed. Dice que tiene que ser completamente transformada. And only after our minds are transformed Y solamente después de la transformación de nuestra mente will we experience the perfect will of God for our lives. es que podremos experimentar la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. You should write down Romans 12, 1 through 3, Debía usted escribir Romanos 12, versículo 1 al 3. and you can study them out for yourselves more later. Y lo puede estudiar con más detalle más adelante. But always remember, you have to have your mind renewed. Pero recuerde esto siempre, usted tiene que tener su mente renovada. The Bible teaches us that our conduct will not change until our mind changes. La Biblia nos enseña que nuestra conducta no cambiará hasta que nuestras mentes cambien. Let's look at Ephesians chapter 4. Vayamos a Efesios el capítulo 4, Beginning in verse 22. comenzando con el versículo 22. It says, strip yourselves of your former nature, Dice así la palabra de Dios, Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir. Now I read from an Amplified Bible, Yo estoy leyendo de la Biblia amplificada. and it has a few more words in it than some of the other Y translations. tiene unas palabras más para explicar más claramente, más que otras traducciones. So the Amplified Bible says, put off and discard your old unrenewed self. Y la Biblia amplificada dice, despojaos, descartad vuestro viejo hombre, Which characterized your previous manner of life que está viciado conforme a los deseos engañosos de su vida pasada, and becomes corrupt through lust and y desires que se ha corrompido por los deseos lujuriosos that spring from deception. que nacen de la decepción. So verse 22 is telling us to put off that old man and all that old way of living. El verso 22 nos está diciendo que tenemos que despojarnos del viejo hombre y nuestra vieja manera de vivir. And then if we skip verse 23 and go to verse 24, Y si nos saltamos el versículo 23 y pasamos al versículo 24, verse 24 tells us put on the new man. el versículo 24 dice que nos debemos de vestir del nuevo hombre. The new man that's going to be godlike. El nuevo hombre que va a ser como Dios, según Dios. The new man that's going to walk in righteousness and holiness. El nuevo hombre que va a caminar en justicia y en santidad. But verse 23 is what I call a bridge scripture. El versículo 23 es el que llamo yo un versículo puente. Verse 22 tells me what not to do, and verse 24 tells me what to do. El verso 22 me dice qué es lo que no debo de hacer. El verso 24 me dice qué es lo que debo de hacer. But verse 23 tells me how to get there. Pero el versículo 23 me conecta con esos versículos, me enseña cómo llegar. And this is verse 23. Y esto es lo que dice el versículo 23. And be constantly renewed in the spirit of your mind, Y sean renovados continuamente en el espíritu de vuestra mente,
Having a fresh mental and spiritual attitude. Teniendo una actitud espiritual y mental fresca o renovada. It says constantly renewed. Dice que debemos de renovarnos continuamente. Every day we have to have a fresh new attitude. Cada día tenemos que tener una actitud nueva y fresca. Satan may tell you 10 times a day you're not going to make it. Satanás te podrá decir 10 veces al día no lo vas a lograr. He may tell you 25 times you're no good. Te lo podrá decir 25 veces, tú no sirves para nada. He'll tell you over and over and over, nobody loves you and nobody cares. Te lo podrá repetir una y otra vez, nadie se interesa en usted y nadie te quiere. But those are all wrong thoughts that Satan is putting in your mind. Pero esos son pensamientos incorrectos que Satanás está poniendo en su mente. This is the truth. Esta es la verdad. The Word of God is the truth. La palabra de Dios es la verdad. And when you renew your mind with the Word of Y God, cuando usted renueva su mente con la palabra de Dios, once you know the Bible, cuando usted llega a conocer la Biblia, then every lie the devil tells you, entonces toda mentira que el diablo te diga, a portion of God's Word will come out of your spirit una porción de la palabra de Dios va a brotar de su espíritu to fight against that lie. para luchar y guerrear contra esa mentira satánica. But until people know the Word, Pero hasta que las personas conozcan la palabra de Dios, no matter how many lies Satan tells them, no importa cuántas mentiras les diga Satanás, they just believe everything he says. ellos le creen todo lo que él dice. Before I was baptized in the Holy Spirit, Antes de que yo fuera bautizada en el Espíritu Santo, I had a regular problem with depression. yo tenía un problema continuo con la depresión. I would get discouraged and sad. Me ponía triste y desanimada. I remember times when I would go to bed feeling fine. Recuerdo momentos que yo me acostaba sintiéndome bien, And when I would wake up in the morning, pero cuando amanecía por la mañana, this little voice would say to me, "You feel depressed." esa vocecita me venía diciendo, te sientes deprimida. And I always followed that voice. Y yo siempre obedecía esa voz. I would spend the whole day sad and depressed. Pasaba todo el día triste y deprimida. But it wasn't until I got into the Word of God, Pero fue hasta que me introduje a la palabra de Dios, when I started learning the Word, cuando empecé a aprender la palabra de Dios. and I knew that I had the spirit of joy, Y yo sabía que yo tenía el espíritu de gozo, that Jesus was my joy, que Jesucristo era mi gozo and Jesus is my y peace. que Él es mi paz. Then when that lying voice said you're depressed, Cuando esa voz mentirosa venía susurrándome, estás deprimida, then I could quote Isaiah 61. entonces yo podía citar Isaías 61 And I could say, no, y podía decirle al diablo no, for God has given me a spirit of praise for the spirit of heaviness. porque Dios me ha dado un espíritu de gozo y de alabanza He's given me a garment of praise to put on. y me ha dado un vestido de alabanza para And vestirme I con don't él. have to be depressed. Y yo no tengo que estar deprimida. And you'll be amazed when you start standing up to the devil Usted se sorprenderá cuando usted comienza a and confrontar al fight him diablo with the Word of God. y a citarle la palabra de Dios. He cannot defeat you. Él no te podrá derrotar. So I want you to take an inventory of your thought life. Así es que quiero que se haga un inventario de su vida, de cómo piensa usted. If you feel like you've been living in the wilderness way too long, Si usted siente que lleva mucho tiempo en el desierto, you think your ministry's not growing, que su ministerio no está creciendo, you're not overcoming your problems, que no está venciendo sus problemas, you don't have enough money, que no tiene suficiente dinero or you're sick in your y body, que está enfermo en su cuerpo or you have some kind of problems in your family, o tiene algún problema en su familia, and you think, God, how long is this going to take? y usted se pregunta, Dios mío, ¿cuánto tiempo se va a tardar esto? You want to be sure while you're making the journey Usted quiere asegurarse que mientras está realizando el viaje, that you keep a positive mindset. que usted va a mantener una mentalidad positiva. We all have to go through the wilderness, Todos tenemos que atravesar el desierto, but we don't have to live there. pero no tenemos que vivir allí. We can make it a quick trip. Podemos hacerlo un viaje rápido. I believe that sometimes the wilderness is a literal place, Creo que algunas veces el desierto puede ser un lugar físico literal, but I believe that other times the wilderness is inside of us. pero otras veces pienso que el desierto está dentro de nosotros. Jesus said in John 7:38, Jesús dijo en Juan 7:37, out of your belly shall flow rivers of living water. de vuestro interior fluirán ríos de agua viva. I need to have life coming out of Yo me. necesito tener vida brotando de mí. But if I'm all dry and unhappy and weary inside, Pero si yo estoy seca, por así decirlo, y triste dentro de mí, if my inner life si mi vida interior is a wilderness, es un desierto, my thought life, mi vida de pensamientos, my attitudes, mi disposición y actitudes,
then I'm living in the wilderness. entonces estoy viviendo en el desierto. You see, many times the way we present ourselves outwardly Muchas veces la forma en que nos presentamos externamente and the way we feel inwardly are two different y things. la forma en que nos sentimos internamente son dos cosas diferentes. So I want you to think about your inner life. Así es que quiero que piense sobre su vida interna. What goes on inside of you? ¿Qué acontece adentro de usted? That's what determines how long you're going to stay in the wilderness. Eso es lo que determina el tiempo que te llevarás en el desierto. So we're going to talk about 10 wilderness mentalities Así es que vamos a hablar sobre 10 cosas o 10 mentalidades del desierto. and the first one we want to talk about is this. Y la primera de que queremos hablar es esta. My future is based on my past and my present. Mi futuro se basa en mi pasado y en mi presente. You see, that's wrong thinking. Ese no es un pensamiento correcto. That's a wrong attitude. Es una actitud errónea. Because I had been abused, Como yo fui abusada, I thought nothing good would ever happen to me. yo pensé que de mí no podía salir nada bueno. But I was basing my future on my past. Yo estaba basando mi futuro sobre mi pasado. And see, the Bible says if any man is in Y Christ, la Biblia dice, si alguno está en Cristo, he is a new creature. nueva criatura es. All things pass away, Las cosas viejas pasaron and all things become brand y new. todas son hechas totalmente nuevas. That's 2 Corinthians 5:17. Eso es 2 de Corintios 5:17. Now think about it and get excited. Piense sobre esto y emociónate. If you're in Christ, Si estás en Cristo, all things pass away, todas las cosas viejas han and pasado all things y todas become brand new. son hechas nuevas. You have a brand new opportunity for a brand new life. Usted tiene una oportunidad nueva para una vida nueva. You can shake off that past, Y usted se puede sacudir de ese pasado and you can press on y usted puede ir hacia adelante to the great future al gran futuro that God has for you. que Dios tiene para usted. The Israelites spent 40 years in the wilderness Los israelitas pasaron 40 años en el desierto because they did not have a positive vision for their futures. porque no tenían una visión positiva para su futuro. They had no dreams and visions for the future. No tenían ni sueño, ni visión, ni propósito para el futuro. I was abused the first 23 years of my life, Los primeros 23 años de mi vida yo fui abusada, but now I'm having a great life. pero ahora estoy teniendo una vida maravillosa, marvelous life. una vida gloriosa, I mean, an almost unbelievably wonderful casi life. increíblemente maravillosa. But it didn't happen until I caught a hold of God's dream for me. Pero no ocurrió hasta que yo pude captar la visión que Dios tenía para mí. God has a good plan for your life, and I want you to grasp hold of that today. Dios tiene un buen propósito o plan para tu vida y yo quiero que tú lo captes. Make your mind up that you're going to be people of purpose. Determine en su mente que usted va a ser una persona con propósito. I can always see the Israelites just wandering around out in the wilderness. Puedo imaginarme a los israelitas divagando alrededor del desierto. I can just picture them not knowing where they're going, just wandering around out there. Los puedo ver sin rumbo, sin saber para dónde iban. But we need to be people that have direction. Nosotros debemos ser personas que tenemos un rumbo, que tenemos We need to dirección. have a plan and work our plan. Tener un plan y trabajar en ese plan. And we need to be determined we're not going to give up till we cross the finish line. Y determinar que no nos vamos a dar por vencidos hasta llegar a la línea final, a la meta. One thing's for sure, if anybody quits and gives up, it's not going to be the Holy Spirit. Hay una cosa de seguro, que el Espíritu Santo no va a darse por vencido. The Israelites didn't make progress because they never saw with the eye of faith. Los israelitas no progresaron porque no estaban viendo con el ojo de la fe. They only saw what was right in front of them. Tan solo veían lo que estaba directamente enfrente de ellos. You need to look beyond where you've come from. Usted necesita fijarse de dónde ha venido You need to look beyond where you're at right now. y fijarse más allá de donde está ahora mismo. And you need to believe Y usted necesita creer that the great God that lives in you, que el gran Dios que vive en usted, that He can do great things through you. que Él puede hacer cosas grandiosas a través de usted. I don't have to be great because I have a great God. Yo no tengo que ser grandiosa porque yo tengo un Dios que es grande. And even though Satan comes against me, Y aunque Satanás venga en contra de mí, greater is He that is in me than he that's in the world. mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Now let's look at Isaiah chapter 11, verse 3. Vayamos a Isaías el capítulo 11 y el versículo 3. Isaías 11:3. We want to be like Jesus, and so we're going to see how He was. Queremos ser como Jesucristo, así es que veamos cómo era Él.
Actually, I want to read verses 2 and 3. Quiero leer los versículos 2 y 3. It says, "And the Spirit of the Lord shall rest upon him, Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, the Spirit of wisdom and understanding, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, the Spirit of counsel and might, Espíritu de consejo y de poder, the Spirit of knowledge and of the reverential and obedient fear of the Lord, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, and shall make him of quick understanding, y le hará entender diligente and his delight shall be in the reverential and obedient fear of the Lord, en el temor de Jehová. and he shall not judge by the sight of his eyes, Y no juzgará según la vista de sus ojos, neither decide by the hearing of his ears." ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Now what this scripture is telling us is this: Lo que este pasaje nos está diciendo es lo siguiente. the Spirit of God that came on Jesus El Espíritu de Dios que reposó sobre Jesucristo taught him not to make decisions le enseñó a él a no tomar decisiones just by what he could see basado en lo que él podía ver or what he could hear, o en lo que él podía oír. but he walked by the discernment of the Holy Ghost in him. Pero él caminaba por el discernimiento del Espíritu Santo que reposaba en él. Maybe when you look around you, all you see is destruction. Cuando usted mira en su derredor, todo lo que usted ve es destrucción. But if you look with the eye of faith, Pero si usted se fija con el ojo de la you fe, can have a positive vision for your future. tendrás una visión positiva para tu futuro. Let's take a look at the Israelites and why they stayed in the wilderness. Veamos por un momento a los israelitas y por qué fue que permanecieron tanto tiempo en el desierto. Let's go to Numbers chapter 14. Vayamos a Números, el capítulo 14. Verses 2 through 4. Versículos 2 al 4. Now I want you to pay real close attention to their attitude. Quiero que presten atención a la actitud de ellos. It says, all the Israelites grumbled and deplored their situation, Y se quejaron contra Moisés todos los hijos de Israel, accusing Moses and Aaron, acusando a Moisés y a Aarón. to whom the whole congregation said, Y les dijo toda la multitud o toda la congregación, would that we had died in Egypt, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto or that we had died in the wilderness. o en este desierto. Why does the Lord bring us to this land to fall by the sword? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Our wives and little ones will be a prey. ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Is it not better for us to return to Egypt? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? And they said one to another, Y se decían el uno al otro, let us choose a captain and return to Egypt. designemos un capitán y volvamos a Egipto. Now you see the attitude they had was so negative. ¿Ven ustedes que la actitud que ellos exhibían era muy negativa? And every time they came against a trial or a tribulation, Y cada vez que enfrentaron una prueba o una tribulación, every time they came to a hard place in life, cada vez que llegaron a un lugar difícil en la vida, they never gave the sacrifice of praise. nunca ofrecieron el sacrificio de They alabanza, never said positive things. nunca dijeron cosas positivas. The Bible says we can call those things that be not as though they are. La Biblia dice que nosotros podemos llamar aquellas cosas que aunque no son. They were calling everything that was as if it would always be that way. Ellos estaban declarando las cosas que ya eran como que se iban a hacer por toda la vida. They got really negative. Se volvieron muy negativos. They said we'd be better off dead. Dijeron sería mejor que hubiéramos muerto. We're going to die out here anyway. De todos modos nos vamos a morir aquí en el desierto. We need to go back where we came from. Necesitamos regresar al lugar donde vinimos. Let's go back to Egypt. Regresemos a Egipto. And you know, Egypt represents bondage and slavery to the devil. Egipto representa esclavitud y cautiverio al Satanás. So many people backslide Mucha gente caen, retroceden when things get difficult. cuando las cosas se ponen difíciles. But that's why you have the Spirit of God in you for Por difficult. eso es que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. He enables us to do difficult things. Él nos habilita para poder enfrentar las cosas difíciles. He enables us to do impossible things. Nos ayuda a realizar lo imposible. With God, all things are possible. Para con Dios todo es posible. And He enables us to do hard things Y Él nos ayuda a hacer las cosas difíciles with peace and joy. con paz y con gozo. But every time we see the Israelites in the wilderness, Pero cada vez que vemos a los israelitas en el desierto, when we follow them through the wilderness, al seguirlos en el desierto, every time they got a test like this, cada vez que enfrentan una prueba como esta, they failed it. ellos fracasan.
And I found out that with God we never fail, Y me doy cuenta que con Dios nunca fallamos, not permanently. no en forma permanente. We just get to take the test over. Tan solo volvemos a tomar la prueba o el examen. So if you don't want to take your test over again, pass it now. Así es que si usted no quiere repetir el examen, apruébelo ahora. No matter how hard it seems, No importa qué tan difícil sea, get it over with. lógrelo de una vez. So you Páselo, can move on to a new level in para God. que pueda avanzar a otro nivel con Dios. Let's look at Numbers chapter 20. Veamos Números capítulo 20. Verse 3. En el versículo 3 de Números capítulo 20. Actually, verses 3 through 5. Versículos 3 al 5. Now, a lot of these scriptures are alike, Muchos de estos pasajes son similares. but I want you to see that they had this problem all the time. Pero quiero que vean que este problema se repetía con ellos todo el tiempo. They didn't just have it one time. No lo tuvieron tan solo una vez. It was something ingrained in their attitude. Era algo que estaba realmente engranado en ellos, en sus actitudes. See, everybody gets negative once in a while, De vez en cuando todos nos volvemos negativos. but if people are negative all the time, Pero si una persona es negativa todo el tiempo, then they've got an attitude problem. entonces tienen un problema de actitud. And anybody who has an attitude problem Y la persona que tiene un problema de actitud is also going to have an altitude problem. va a tener un problema de altitud también. That means is until they change their attitude, Hasta que cambien su actitud, they can never go up to a new level. no subirán a un nuevo nivel, a una mayor altitud. Bad attitudes hold us back. Malas actitudes nos frenan. And all 10 of these attitudes that we're going to talk about Y estas 10 actitudes de las que vamos a hablar are attitudes that will keep you in bondage. son actitudes que te mantienen esclavizado o te mantienen atado. And I tell you, it grieves me as a teacher Y me entristece como una maestra to see so many of God's children ver a tantos de los hijos de Dios that are born again and spirit-filled, que han nacido de nuevo y son llenos del Espíritu, and they have a great future planned for them by God. y Dios tiene un gran futuro para ellos, But they stay in the wilderness pero permanecen en el desierto because of wrong attitudes and wrong mindsets. por malas actitudes y malos pensamientos. Numbers 20 verse 3. Números capítulo 20, versículo 3. And the people contended with Moses and said, Would that we had died when our brethren died in the plague before the Lord. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. And why have you brought up the congregation of the Lord into this wilderness, that we should die here, we and our livestock? ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? And why have you made us come up out of Egypt to bring us into this evil place? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? It is not a place of grain, or figs, or vines, or pomegranates. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, And there is no water to drink. ni aún de agua para beber. Now I want you to notice they were looking at everything they did not have, Ahora quiero que noten, estaban ellos viendo todas las cosas que no tenían and they were not looking at anything they did have. y no estaban viendo nada de lo que ya tenían. And so many people fall into that trap. Y mucha gente cae en esa trampa. We're all blessed in certain ways. Todos hemos sido bendecidos de una forma u de otra. And no matter what kind of problem you have right now, Y no importa qué problema esté enfrentando usted ahora mismo, no matter what kind of problem I have right now, no importa qué problema tenga yo ahora mismo, there's somebody else with a worse problem than me or you. hay alguien más que tiene un problema peor que el mío o peor que el suyo. Satan's always going to magnify our problems. Satanás siempre va a ampliar nuestro problema In relationships with other people, en relación a otras personas. he always points out their faults. Él siempre nos señala sus faltas. He always points out everything that's wrong with everybody. Siempre nos señala todo lo malo de las demás personas. But that's not the Spirit of God. Pero ese no es el Espíritu de Dios. God causes us to look for the positive and the good. Dios nos ha llamado a buscar lo bueno y lo positivo. Another thing they did was they always blamed Moses for everything that went wrong. Otra cosa que hicieron es que siempre culpaban a Moisés cuando las cosas no salían bien. They never took responsibility for their behavior. Nunca asumieron responsabilidad por su comportamiento. We're going to talk about that one more later. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre eso. Another thing we see in these scriptures Otra cosa que vemos en estas escrituras is they were always saying why. es que siempre se estaban haciendo la pregunta ¿por qué?
Why did you bring us out of Egypt? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Why are we going this way? ¿Por qué vamos por este camino? Why did you do that? ¿Por qué hizo usted esto? Why didn't you do something else? ¿Por qué no hizo otra cosa? Why doesn't God do something? ¿Por qué es que Dios no hace algo? I finally realized that I spent about 10 years Finalmente descubrí que yo pasé como 10 años just saying, why God, why, and when God, when. haciendo las preguntas, ¿por qué Dios y cuándo lo vas a hacer? I didn't have a positive attitude of faith. Yo no tenía una actitud positiva de fe. I was always questioning God. Siempre estaba sometiendo a Dios a Always interrogatorio, wanting to know all the reasons behind everything. queriendo saber todas las razones por qué sucedían estas cosas. But you know what God wants from us? ¿Saben lo que Dios quiere de nosotros? He wants us to trust Him. Él quiere que le confiemos. And anytime we trust God, Y cuando le confiamos a Él, if we really trust God, si realmente le confiamos, there will always be some questions that we don't have the answers to. siempre habrá preguntas para las cuales no habrá respuesta. So if you have some things in your life right now that you don't have the answers to, Así es que si usted tiene ciertas cosas en su vida ahora mismo que usted no tiene las respuestas, you can just join the rest of us because we're all the same way. usted se puede unir a nuestro equipo porque todos somos iguales. Let's look at one more group of scriptures, Numbers Veamos 21. otro grupo de escrituras aquí. Numbers 21, 4 and 5. Números 21, 4 y 5. We're going to see the same attitude again. Vamos a ver de nuevo la misma actitud. And they journeyed from Mount Hor by way to the Red Sea, Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, to go around the land of Edom, para rodear la tierra de Edom. and the people became impatient, Y se desanimó el pueblo depressed, and much discouraged por el camino, muy desanimados y deprimidos, because of the trials along the way. por los problemas y las pruebas en el camino. Now, we don't want to miss this. Ahora, no queremos fallar en captar esto. They were having a trial, Estaban teniendo una prueba and their response was all negative. y su respuesta siempre fue negativa. They were impatient, depressed, and discouraged. Impacientes, deprimidos y desanimados. And then that attitude began to come out of their mouth. Y luego esa actitud empezó a salir de sus labios. See, if we have a wrong attitude, it's always going to come out in Si words. tenemos una mala actitud entre nosotros, siempre va a salir en palabras. Verse 5 says, and the people spoke against God and against Moses. Versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Why have you brought us out of Egypt? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? To die in the wilderness, ¿Para que muramos en este desierto? where there is no bread, Pues no hay pan, neither is there any water, ni agua, and we hate this light, contemptible, unsubstantial manna. y nuestra alma tiene fastidio y cansancio de este pan tan liviano. Now, you know, the manna was a miracle seed that God rained down from heaven every ¿Sabía morning. usted que el pan o el maná provenía directamente del cielo? And when they first got the manna, they were very excited about it. Cuando primera vez les llovió el maná del cielo, estaban muy emocionados. I mean, it was a miracle provision. Era una provisión milagrosa. They saw the greatness of God in this provision. En esta provisión vieron la grandeza de Dios. But it wasn't long. Pero no pasó mucho tiempo. And the very thing they were so excited about, Cuando la misma cosa que les causó emoción, now they're complaining about it. ahora se comienzan a quejar sobre ello. You know why? Because they had a wrong heart attitude. ¿Saben por qué? Porque tenían una actitud incorrecta en sus corazones. Anytime that we have a wrong heart attitude, Siempre que tengamos una actitud incorrecta en nuestros corazones, we're always going to find something to complain about. siempre nos vamos a quejar de algo. It's always going to come out of our mouth. Siempre va a salir de nuestra boca esa actitud. The Bible tells us that we can have all that we can see. La Biblia nos dice que podemos obtener todo lo que vemos. Over in Genesis chapter 13, En Génesis capítulo 13, Abraham found himself in a place where he had to start all over again. Abraham se encontró en un lugar donde él tenía que comenzar totalmente de nuevo. He and his nephew Lot were not getting along, Él y su sobrino Lot no se estaban llevando bien, or at least the people that worked for them were not getting along. o al menos la gente que trabajaba con cada uno de ellos no se estaban llevando entre ellos. And so to keep out the strife, they had to separate. Y para evitar el conflicto tuvieron que separarse. And Abraham told Lot that he could pick whatever part of the valley he wanted. Y Abraham le dijo a Lot que él podía escoger cualquier parte del valle que él quisiera. And he said, I'll take what's left. Y Abraham le dijo, yo me quedo con lo que queda. That act shows that he had a great attitude.
Eso demuestra que él tenía una gran actitud. He would rather give up everything and start over than to be in strife. Él prefirió perderlo todo y comenzar de nuevo antes de estar en conflicto con los suyos. Well, Lot chose the best part of the Jordan Valley for himself. Lot escogió la mejor parte del Valle del Jordán para sí. And Abraham took what was left. Y Abraham se quedó con lo que sobraba. But God brought him to a certain place. Pero Dios lo trajo a cierto lugar. And he said, now look all around you to the right and to the left. Y le dijo, fíjate a tu diestra y a tu siniestra, a mano derecha e izquierda. Look out in front of you as far as you can see. Mira enfrente de ti hasta donde alcancen a ver tus ojos. And then God said this to him. Y luego Dios le dijo esto. Whatever you can see, Todo lo que usted puede ver, I'll give it to you. te lo daré. And I'm saying that to you today. Y hoy le estoy diciendo eso a usted. Whatever you can see as a positive vision for your life, God will give it to you. Todo lo que tú puedas ver, la visión positiva para tu vida, Dios te la dará. It's not good enough for somebody else to see something for you. No es suficientemente bueno para que otra persona vea la visión suya. Sometimes I look at people and I know they have possibilities. A veces yo veo a una persona y sé que en esa persona hay gran And I posibilidad. see what all they could do if they would just change their attitude. Yo veo lo que ellos podrían lograr si cambiaran su actitud. But if they never see it, Pero si ellos nunca lo ven, they'll never do it. nunca lo harán. I had a vision from God. I saw something. Yo tuve una visión de Dios, yo vi algo. God spoke to my heart one day and said this. Un día Dios habló a mi corazón y me dijo He esto. said, Joyce, you're going to go all over the place and teach my word. Me dijo, Joyce, vas a viajar por todas partes enseñando mi palabra. And you're going to have a very large teaching tape Y ministry. vas a tener un ministerio de enseñanza amplio. Well, in the natural, it looked impossible. En lo natural esto parecía imposible. My friends didn't see what I saw. Mis amigos no vieron lo que yo vi. A lot of my family didn't see what I saw. Muchos de mis familiares no vieron lo que yo vi. And many of them discouraged me. Y muchos de ellos trataron de desanimarme. Many of my friends said things to me that discouraged me. Muchos de mis amigos me dijeron cosas para desanimarme. But I caught God's vision. Pero yo capté la visión de Dios. And I stuck with God year after year after year. Y yo permanecí fiel año tras año tras año. And little by little, we made it through that Y wilderness. poco a poco logramos cruzar ese desierto. It wasn't always easy. No siempre fue fácil. Lots of times I was lonely. Muchas veces me sentía solitaria. Many times it was very hard and I felt like giving up. Muchas veces era muy difícil y yo me sentía como quien dice darme por vencida. But I refused to give up my vision. Pero rehusé yo rendirme y dejar mi visión a un lado. And here I am, I've made it. Y aquí estoy, lo he logrado. And you're going to make it Y too. tú lo vas a lograr también. And I believe the anointing of the Holy Spirit is coming to you right now. Creo que la unción del Espíritu Santo está llegando a usted ahora mismo. Especially those of you that have been so discouraged. Especialmente aquellos que han estado muy desanimados. And I pray for you right now for that thing to be broken off of you. Y oro por usted para que eso sea roto ahora mismo. And for you to be full of the fire of God. Y que usted sea lleno del fuego de Dios. Full of holy determination. Lleno de una determinación santa. And I prophesy over you that you're going to make it and you're going to do great and mighty things. Y les profetizo que ustedes lo van a lograr y van a hacer cosas grandiosas. In Jesus' name and for His glory. En el nombre de Jesús y para su gloria. And nobody can stop you. Y nadie os podrá detener. If God be for you, Si Dios es con usted, who can be against you? ¿quién podrá contra usted? If God is on your side, Si Dios está a tu lado, who can be your foe? ¿quién podrá ser tu enemigo? Well, we need to have a positive look at our lives, don't we? Necesitamos contemplar nuestra vida en forma positiva. Abraham was positive, Abraham fue positivo and God said, I'll give you everything you can see. y Dios le dijo, te voy a dar todo lo que veas. Let's look at Isaiah 43:18. Veamos en Isaías 43:18. I'm going to read you this scripture, and then we're going to go on to the next mentality, the next wrong mentality. Les voy a leer este pasaje y luego vamos a pasar a la otra mentalidad o la segunda mentalidad. Verses 18 and 19. Isaiah 43. Isaías 43, los versículos 18 y 19. Do not earnestly remember the former things, No os recordéis de las cosas antiguas, neither consider the things of old. ni tampoco considerar las cosas viejas, Behold, I am doing a new thing. porque he aquí yo hago cosa nueva, Now it springs forth. y ahora será vista. Do you not perceive and know it? ¿No lo percibirás y lo sabrás? And will you not give heed to it?
¿Y no darás atención a ello? I will even make a way in the wilderness Porque haré un lugar en el desierto and rivers in the desert. y ríos en el desierto. So that's good news for you. God's saying, let go of the old Son buenas noticias para usted. Dios dice, deja lo viejo and press toward the new. y avanza hacia lo nuevo. Okay, the number 2 wilderness mentality that I found they had La segunda mentalidad de desierto que me doy cuenta que tuvieron was this. era la siguiente. Somebody do everything for me. I don't want to take any responsibility. Que alguien haga todas las cosas para mí, yo no quiero la responsabilidad. One of the biggest problems that we seem to have in our society today is people don't want to take responsibility. Uno de los mayores problemas que enfrentamos en nuestra sociedad es que vemos que mucha gente no quiere responsabilizarse. You see, the Israelites were having a rough time, but they didn't want to take any responsibility. Los israelitas estaban teniendo un tiempo difícil, pero no se querían responsabilizar. They said everything was Moses' fault, Ellos culpaban a Moisés por todo. Todo era la culpa de Moisés. or it was God's fault. O la culpa era de Dios. In my life, I blamed everything on my abusive past, En mi vida yo culpaba todo sobre mi pasado abusivo. or my husband and children, O mi esposo y mis hijos. or the devil. O al diablo. But it never occurred to me that I had a problem. Pero nunca se me ocurrió a mí que yo tenía un problema. It's so much easier to think about everybody else's problem and not our own. Es mucho más fácil pensar en los problemas de otros y no en el nuestro. But when we open our lives up to God and say, God, change me, Cuando abrimos nuestras vidas a Dios y le decimos, Señor, cámbiame a mí. we may not like everything He shows us, Tal vez no nos guste todo lo que Él nos muestre, but we'll have a quick trip through the wilderness. pero tendremos un viaje rápido a través del desierto. If we don't face truth, Si no enfrentamos la verdad, then we just wander around out in the wilderness all the years of our life, just wandering entonces around. vamos a estar divagando, dando vueltas por el desierto durante toda nuestra vida. And we never make any progress. Y nunca lograremos el progreso. We just go around and around the same mountains. Iremos dando vuelta en círculo alrededor del mismo monte. And every time God tries to show us the answer, Y cada vez que Dios trata de mostrarnos la respuesta, we don't want to face it and we look for something else. no queremos enfrentarlo y queremos buscar otra cosa. God wanted them to take responsibility for their attitude. Dios quería que ellos se responsabilizaran por sus actitudes. The dictionary says that responsibility means this: El diccionario define responsabilidad de la manera siguiente. the state of being accountable El estado de dar cuenta or answerable. o contestar o responder a otro. It means to be responsible for your debts, Eso quiere decir responsabilizarse por sus deudas. responsible for the talents that God has put in you. Es ser responsable de los talentos que Dios ha depositado en usted. And it means to take care of your obligations. O sea, significa que usted debe de cumplir con sus obligaciones. An obligation is this: Una obligación es lo siguiente. the binding power of a vow or a promise. Es un compromiso de un voto que usted hace, una promesa. In other words, a person of real integrity will do what they said they're going to do. Una persona de integridad hará lo que dice que va a hacer. Mature people keep their word. Gente con madurez cumplen su palabra. Mature people take responsibility for their behavior. Gente madura se responsabiliza por su conducta. It says that they will keep their word, whether it's legal or moral. Dice que ellos cumplirán su palabra, ya sea legal o moralmente hablando. A responsible person takes care of their moral duties. Una persona responsable asume sus responsabilidades morales. And our moral duty just means that we know what the Word of God says and we line our lives up with that. Y nuestro deber moral es que nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios y alineamos nuestra vida con la palabra de Dios. My moral obligation Mi obligación moral has nothing to do with how I feel. no tiene absolutamente nada que ver con la forma que yo me It has siento. nothing to do with what I think Nada que ver con lo que yo pienso or what I want. o lo que yo quiero. If I am a moral person, Si yo soy una persona moral, a person of my word, una persona de mi palabra, a responsible, accountable person, una persona responsable de integridad, I'm going to do what's right whether I feel like it or not. yo voy a hacer lo que es correcto aunque yo sienta hacerlo o no. And so many people today want to go out and just do all kinds of things and then have no responsibility. Tantas personas hoy día quieren salir y hacer lo que quieran y luego no se quieren responsabilizar por ello. There's a lot more to my ministry than just the part that you see
see right now. Hay mucho más a este ministerio mío de lo que usted está viendo ahora mismo. The preaching is the fun part. La parte de predicar es la parte más emotiva. Being on television is the fun part. Y estando en la televisión es la parte emocionante. Writing books is the fun part. Y escribiendo libros es otra parte emocionante. But there's a lot of parts that aren't very much fun. Pero hay muchas partes que realmente no son muy emocionantes. There's a lot of responsibility. Hay muchas responsabilidades que tengo que asumir. And if I don't want to take the responsibility, Y si yo no quiero asumir la responsabilidad, then God is not going to give me the ministry. entonces Dios no me va a dar el ministerio. The Bible says many are called, but few are chosen. La Biblia dice muchos son llamados, pero pocos escogidos. That's in Matthew 20:16. Eso está en Mateo 20:16. And I heard a man say this one time. En una ocasión escuché a un hombre decir lo siguiente. That actually means that God calls many men and women, Eso significa que Dios llama a muchos hombres y mujeres, but very few are willing to take responsibility for the call. pero muy pocos están en la disposición de responsabilizarse por el llamado que Dios les da. Many people won't do what's right unless somebody's making them do what's right. Mucha gente no hará lo correcto si no tienen a alguien detrás de ellos obligándolos a hacerlo. But in the book of Proverbs, chapter 6, En el libro de Proverbios, el capítulo 6, the Bible teaches us to take a look at the little ant. la Biblia nos enseña que debemos de observar a la hormiga. It says that the ant takes responsibility without any oversight. Dice que la hormiga se responsabiliza sin ser supervisada. And that's the way we need to be. Y esa es la forma en que nosotros debemos de ser. We need to be people that will do what's right even if nobody's looking. Debemos ser personas que harán lo correcto sin ser supervisados. We need to realize that God is always looking. Y debemos entender que Dios siempre nos está mirando. Today in our society, Hoy en nuestra sociedad, people want to get married, but they don't want the responsibility of having a husband or a wife. la gente se quiere casar, pero no quieren la responsabilidad de tener esposo o esposa. They want a big house, but they don't want to have the responsibility to take care of it. Quieren una casa grande, pero no la responsabilidad de tener que cuidarla. They want to have children, but not take responsibility for the Quieren tener children. hijos, pero no la responsabilidad de cuidar And por this is what's ellos. causing so many problems in our society Es lo today. que está causando muchos problemas en la sociedad. My husband and I are trying to teach people to be responsible. Mi esposo y yo estamos tratando de enseñar a la gente de cómo responsabilizarse. It's time for us to grow up. Es tiempo que debemos de crecer. And part of growing up means that we don't do what we feel like doing, Y parte de madurar es que no hacemos lo que sentimos o but we queremos do hacer, what we know is right. pero hacemos lo que sabemos que es correcto. We want to become Christ-like. Queremos ser como Cristo. We want to act like Jesus. Queremos actuar como Jesús. Well, we're going to close this session, but I'm Vamos excited about the next one. A cerrar esta sesión, pero me emociono con la que sigue. God bless you. Dios le bendiga.